Hola curiosos y curiosas de la electrónica, bienvenidos un día más a nuestro canal de reparaciones. Hoy tenemos una placa electrónica de lavadora Bosch. Bueno, esta placa nos la envía un seguidor de nuestro canal porque ha intentado repararla, pero le ha pasado algo y no ha conseguido echarla a andar. Nuestro seguidor se llama Juan, ¿vale? Nos manda un texto diciendo todo lo que le ha hecho a la placa, lo que le encuentra. Y bueno, vamos a cambiar de plano, vamos a ponernos en la mesa de trabajo y vamos a daros unas nociones de cómo solucionar algunos problemas en placa cuando no encontramos la avería 100%. Bueno, según nos manda la placa, lo que nos explica es que el oscilador de fuente, ¿vale? Que es este integrado, que debería de venir aquí, le ha estallado en un par de ocasiones, ¿vale? Lo ha cambiado y le ha vuelto a estallar. Se le funde eso y se le quema una resistencia que está por aquí, ¿vale? Porque vemos el fogonazo dado por ahí. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se le quema por segunda vez, ya las pistas se han levantado y ha perdido las uniones con las vías. Bueno, podríamos recuperarlo, es un poco latoso porque las vías resulta que quedan debajo del integrado. El integrado viene aquí, soldado, y justo la parte de cobre donde tendríamos que soldar se ha perdido. Tendríamos que hacer una unión con un cable hasta aquí. Lo que pasa es que esto queda por debajo del integrado, con lo cual el integrado se nos va a quedar elevado hacia arriba. Bien, antes de hacer el cambio de nuevo de otro integrado, lo primero que hacemos es que buscamos cortocircuito, ¿vale? Si hemos cambiado el oscilador de fuente y nos ha vuelto a estallar, eso significa que tenemos un cortocircuito en placa. Como siempre, cogemos el multímetro, lo ponemos en medición de diodos. Nosotros lo ponemos en medición de diodos porque las medidas que vamos a tomar, ¿vale? O porque el multímetro lo que hace es que mete alimentación en placa y así vamos a poder descubrir mejor el corto, si es que es lo que tenemos, ¿vale? Hemos medido los diodos que tenemos en el lateral. Es que tiene muchísimo barniz, esta placa tiene muchísimo barniz y es bastante duro, ¿vale? Hay que presionar muy fuerte en las patillas de los componentes para poder hacer mediciones. Vemos que estos dos diodos miden bien, ¿vale? Aquí en realidad tenemos este transformador que viene así, ¿vale? Tenemos el oscilador primario, el oscilador de fuente, que vemos que ataca directamente sobre el primario del transformador. Los diodos de excitación o de retorno están bien. Vamos a ver el secundario, ¿vale? Vamos a ver la parte de la salida, por si tenemos un corto en salida. Vemos que el diodo está bueno. Aquí hay un estabilizador de tensión y veo que no tenemos cortocircuito ni en la entrada ni en la salida. Me mide 0,5 y 0,48. Si no tengo cortocircuito en la salida, ahora sí me tocaría medir el primario del transformador, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? He quitado el transformador y al medir el primario me marca 0,00, ¿vale? Es una resistencia excesivamente baja. El secundario sí me marca 0, espérate, vámonos mejor a resistencias ahora, porque ahora sí quiero ver una resistencia, ¿vale? En la salida sí tenemos 6,9 ohmios, pero en la entrada tenemos 0,000, ¿vale? Aquí deberíamos de tener una impedancia, aunque sea muy pequeñita, pero necesitaríamos tener algo de impedancia. El problema es que parece que el primario se ha puenteado y es el que nos está provocando el cortocircuito en el integrado, ¿vale? Porque aquí ya no hay cortocircuito. Si yo mido entre las patillas del primario, no tenemos nada, tenemos alta impedancia y luego tampoco encuentro
resistencia, o sea, cortocircuito entre las salidas, ¿vale? Con lo cual aquí no hay cortocircuito ya. El cortocircuito lo está provocando el transformador de alta. Estos transformadores tenemos el problema de que se fabrican expresamente para esta fuente, con lo cual no lo vamos a encontrar como repuesto. Tendremos que recurrir a alguna placa de recambio para poder quitársela y poder sustituirlo. Nos encontramos con este problema. Tenemos una fuente de alimentación. Podemos ver que esto es un estabilizador a 5 voltios, ¿vale? Que es quien le va a dar la alimentación a la parte del microcontrolador que está aquí. Trabaja en baja tensión a 5 voltios. Y luego veo que hay una serie de relés que funcionan a 9 voltios, ¿vale? Porque si te pones a mirar todos los numeritos que pone, pin, 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 a ver si dónde lo veo. Aquí. Aquí en esta esquina me dice, después de la referencia del relé, me dice que es 9VDC, 9 voltios, tensión en continua. Bien, como sé que necesito 9 voltios para excitar a los relés, esta fuente conmutada que no está funcionando es una fuente conmutada de 9 voltios. Como tenemos 1, 2, 3, 4, 5 relés posibles que se pueden alimentar a 9 voltios, vamos a hacer una estimación de lo que consumen todos los relés activados al mismo tiempo y vamos a poner una alimentación de 9 voltios, ¿vale? Voy a coger la fuente de laboratorio. Le tengo puesta una aguja porque voy a pincharme directamente sobre el condensador de salida, ¿vale? Podríamos hacerlo... aquí tenemos un diodo rectificador y un condensador, ¿vale? El diodo rectificador y el condensador son la salida del transformador, del secundario. Pues me voy a ir directamente a el negativo del condensador y el positivo se lo voy a pinchar en el diodo rectificador. Una vez que conecto 9 voltios, escucho un clic clic de uno de los relés que se está activando. Si tenemos un relé que ya se ha activado, hay algo que se está poniendo en marcha en nuestra lavadora, ¿vale? Con lo cual nos está diciendo que el microcontrolador está mirando los periféricos y está activando la puesta en marcha. Si vemos que ponemos la alimentación de 9 voltios y si hay un funcionamiento de la parte de maniobras, eso quiere decir que en principio lo tendríamos resuelto, ¿vale? Podríamos tenerlo resuelto simplemente metiendo una alimentación de 9 voltios aquí. Si nosotros pinchamos, vemos que el estabilizador de tensión, no nos saca los 5 voltios, o se calienta, o no recibe los 9 voltios, o hay un sobreconsumo, o vemos que hay un mal funcionamiento, ¿vale? Sí podríamos decir que a la salida tenemos algún problema, pero si metemos la alimentación, sí tenemos tensión de salida, escuchamos uno de los relés que se anclan, es más, lo voy a quitar para que escuchéis el clic de cómo se activa pasado un par de segundos. Ahí está, ¿vale? Cuando pincho el negativo, en un par de segundos se ancla uno de los relés intentando poner en marcha, no sé si será la bomba de llenado o qué será. O simplemente será un relé de activación de que todo está alimentado y le da ya marcha al inicio o a otra parte de la lavadora. La cosa está en que, ¿cómo podríamos solucionar esto? Bueno, pues tan sencillo como buscarnos una fuente de alimentación que nos suministre 9 voltios y aproximadamente los miliamperios que nosotros creemos que vamos a poder consumir. Podríamos abrir esta fuente de alimentación y utilizar la placa electrónica directamente, como aquí tenemos un hueco bastante grande, ¿vale? Tenemos una altura suficiente y un rectángulo aquí. Voy a quitarle ya la alimentación.
Aquí tenemos un espacio suficiente como para poder meter una fuente de 12 voltios 2 amperios y que no nos moleste a nada, aunque esto se cierra con una carcasa, pero la altura máxima la va a delimitar el condensador electrolítico este. Podemos conectarnos directamente a los 220 de entrada del puente rectificador y los 9 voltios de salida atacárselo al condensador de salida, ¿vale? De esta manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos sustituyendo la fuente conmutada que viene integrada en placa, que tiene un problema, por una fuente conmutada externa, pero que nos va a solucionar el problema en nuestra placa de circuito, ¿vale? Así que lo único que vamos a hacer es coger una fuente conmutada, la vamos a acoplar aquí, la podemos dejar aislada con un termorretráctil. Nos conectamos a 220 de entrada del puente rectificador. Este puente rectificador y el condensador de alta lo vamos a dejar por si hay algo más que se esté alimentando con esta tensión. Y directamente nos vamos a atacar a la tensión de salida de la fuente conmutada, ¿vale? En principio, con eso lo tendríamos solucionado de primera hora. Bueno, como os tengo dicho, casi es tan importante conocer los componentes y ver la respuesta que tienen en placa, ¿vale? Cómo funcionan, cómo se comportan y demás, a saber dar una solución cuando tenemos un problema en una placa. Si tenemos una fuente conmutada que no está funcionando, nos está dando algún problema, un cortocircuito y demás, podemos o tenemos la posibilidad de sustituir toda la fuente conmutada por otra fuente conmutada externa que sí funcione, ¿vale? Quitamos todo lo que esté en cortocircuito, lo extraemos, cogemos, nos conectamos a 220 del tirón y utilizamos la fuente externa, que no hay ningún tipo de problema en hacer eso. Estamos alimentando a nuestro circuito de 9 voltios en continua, tenemos un circuito interno, una fuente DC-DC que está convirtiendo los 9 voltios en 5 voltios, está alimentando la parte digital del microcontrolador. Vemos que todo funciona correctamente, que no tenemos ningún cortocircuito más, pues en principio lo tendríamos solucionado de esa manera, ¿vale? Y lo único que tenemos es que estéticamente la fuente no queda, o sea, la placa electrónica no queda como de fábrica, porque le vamos a hacer un añadido nosotros. Pero bueno, no hay ningún tipo de problema, siempre y cuando nos quepa en el hueco que tenemos y no haya cortocircuito, o sea, no toque nada del resto de placa. Estando funcionando, placa que está otra vez operativa y puesta en marcha. Como siempre, si te ha gustado nuestro vídeo, danos un like, compártenos por redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo.